Es extraño cómo el silencio puede gritar más fuerte que las palabras, como una frase, arrojada casualmente como una cerilla sobre un montón de recuerdos secos, puede quemar todo lo que creías estable. Mi nombre es Daryl. Ya no es un nombre que se escuche mucho, lo cual me sienta muy bien. Nunca me ha gustado destacar. Tengo 41 años, uso la misma chaqueta que tengo desde la escuela de posgrado y colecciono monedas de estados que ni siquiera he visitado. Probablemente eso ya te diga mucho. Trabajo en ti de forma remota para una empresa que olvidó que existo a menos que algo falle. Mi esposa, Lorna, por otro lado, es todo lo que yo no soy, de lengua afilada, magnética, el tipo de persona que llena una habitación incluso antes de que ella entre. Dirige una galería de arte privada en el centro de Dewberry y siempre he bromeado diciendo que su trabajo parecía inventado hasta que me di cuenta de que su vida también podría serlo. Hemos estado casados durante 9 años, juntos durante 12, sin hijos, no por falta de intentos. Elegimos un nombre para una niña, Nora. Solía susurrarlo en el aire tranquilo por las noches cuando Lorna fingía estar dormida, después de que dejaba de llorar. Pero esta historia no trata sobre Nora. Se trata de algo que dijo Lorna durante una cena con mi familia, algo que destrozó la última y frágil creencia a la que me aferraba. Esa creencia es que tal vez las cosas aún puedan salvarse. Era un viernes lluvioso. Mi hermana Mandy estaba de visita con su marido y sus 2 hijos increíblemente ruidosos. Mis padres estaban en la ciudad y los invitamos a una cena discreta, que es el código para lasaña congelada, 3 ensaladas diferentes que nadie tocó y Lorna fingiendo estar encantada con todo. Llevaba un collar que no reconocí, plateado, moderno, definitivamente no era su estilo habitual. Le pregunté sobre eso ese mismo día y me dijo que lo había comprado en un vendedor de arte emergente afuera de la galería. Asentí. Yo siempre asiento. No volví a preguntar. Estábamos a mitad de la cena cuando se fue la luz. El niño gritó como si fuera el fin del mundo. Mi papá se rió. Lorna puso los ojos en blanco. Para entonces ya había tomado 3 copas de vino y su sonrisa comenzaba a curvarse peligrosamente. Luego Mandy mencionó las vacaciones. Dijo algo sobre un viaje familiar en una cabaña, y antes de que pudiera abrir la boca, Lorna dijo, «Oh, vamos, Daryl no duraría 2 días sin su wifi y su pequeña y triste rutina». Todos se rieron. Todos menos yo. Miré hacia arriba. Sus ojos no se encontraron con los míos. Ella todavía estaba sonriendo, pero no era real. Y entonces supe que eso no era una broma. Eso fue veneno. Veneno público. Mi mamá intentó cambiar de tema. Mi papá tomó la botella. Me levanté lentamente y dije, disculpe un momento. Salí por la puerta. No regresé, ni esa noche, ni la siguiente, ni siquiera cuando Lorna me envió un mensaje de texto a la mañana siguiente. ¿En serio, eres tan sensible? Sí, lo soy. ¿Y qué aprendí en los próximos días? No fue solo el collar o el vino. Era la galería. Fue. Y esto había estado sucediendo durante mucho tiempo. No volví a casa esa noche. Caminé sin rumbo durante más de 1 hora, pasando por tiendas cerradas y letreros luminosos de gasolineras, antes de instalarme en un motel justo al lado de la Ruta 3. De esos con luces vibrantes, pintura descascarada y un empleado de recepción que ni siquiera levantó la vista cuando pedí una habitación. Era el lugar perfecto para desaparecer. Esa noche, me acosté en el rígido colchón, completamente vestida, con el teléfono en la mesa de noche y la pantalla iluminándose cada pocos minutos con los mensajes de Lorna, algunos sarcásticos, otros preocupados, todos vacíos. No abrí ni uno solo. En cambio, repasé los últimos meses en mi mente, lentamente al principio, luego frenéticamente, como hojear un álbum de fotos donde cada imagen tenía algo extraño. Las noches en la galería, el cambio de perfume, su repentino interés por el yoga, algo de lo que alguna vez se burló abiertamente. Pero más que eso, era como me miraba últimamente, ¿o no? Como si yo fuera una estantería por la que había pasado demasiadas veces como para notarla. Una semana antes de esa cena, fui a dejarle el almuerzo a su trabajo. Solo algo pequeño, arap de pollo, refresco de limón, una notita que decía, ¿tienes esto? Eso es lo que siempre he sido, el tipo que piensa demasiado, empaca demasiado y se preocupa demasiado.
Cuando llegué, la galería estaba cerrada. No hay eventos programados, no hay letrero de volveremos en 5. Su coche no estaba allí. Esperé 20 minutos, luego dejé el almuerzo en la puerta lateral y conduje a casa, diciéndome. Quizás tuvo que hacer un recado esa misma noche. Llegó tarde a casa, con el pelo mojado como si acabara de ducharse. Dijo que se quedó dormida en la oficina entre presentaciones. Yo le creí. Tenía tantas ganas de creerle que ignoré la parte de mí que gritaba que nada de eso tenía sentido. Su piel no olía a champú. A la mañana siguiente había una leve colonia en el coche. Pero la señal más obvia, la forma en que empezó a molestarme, pequeños golpes disfrazados de bromas, comentarios sobre mi postura, mi vestuario, mi trabajo, como si se estuviera convenciendo a sí misma de que yo era de alguna manera menos, que merecía lo que ella estaba haciendo. Esa mañana, después de salir, finalmente abrí un mensaje: ¿puedes actuar según tu edad por una vez? Fue una broma. Todos sabían que era una broma. Me quedé mirando esas palabras hasta que se volvieron borrosas. Quería gritar. En lugar de eso, llamé diciendo que estaba enfermo. Aunque nadie se dio cuenta realmente. No creo que mi jefe haya dicho mi nombre en voz alta en más de 6 meses. Pero aún no había terminado. Algo se rompió dentro de mí esa noche, algo silencioso pero irreversible. Necesitaba saber la verdad. Me lo merecía. Entonces, hice algo que nunca pensé que haría. Inicié sesión en su vieja computadora portátil. Estaba en el armario, cubierto por una bolsa de mano y polvo. Ella siempre decía que iba demasiado lento, por eso usaba su teléfono para todo. Pero sabía que todavía tenía guardado su correo electrónico y esa era la clave. Solo tomó 15 minutos encontrar todo. Y cuando digo todo me refiero a nombres, fotos, reservas de hotel, mensajes a alguien llamado M, y lo peor de todo, la carpeta titulada Bocetos privados. No eran bocetos de arte. Eran de él. Debería haberme detenido en el momento en que vi esa carpeta. Debería haber cerrado la computadora portátil y alejarme, aferrándome al pequeño fragmento de dignidad que me quedaba. Pero no lo hice. Lo abrí. Dentro había 15 archivos, cada uno de los cuales era una página escaneada de lo que parecían dibujos al carboncillo o grafito. No eran paisajes ni formas abstractas. Eran íntimos, detallados, claramente dibujados por alguien que había estudiado el tema de cerca una y otra vez. Su cara, sus manos, su torso. Un boceto incluso tenía una fecha en la esquina, hacía 2 semanas. Al principio no sabía quién era M. Pero luego lo recordé. En la última recaudación de fondos de la galería, hubo un hombre llamado Milo que hizo un largo brindis de autocomplacencia por apoyar a las artistas femeninas emergentes. Le estreché la mano. Tenía esa manera hábil y demasiado segura de hablar, como si cada palabra que dijera debiera estar impresa y enmarcada. Era 10 años menor que Lorna, pero la forma en que la miraba no era sutil. Y ella no se inmutó cuando él lo hizo. Seguí desplazándome. Sentí una opresión en el pecho, como si estuviera respirando a través de lana. Había borradores de correos electrónicos que no había eliminado, mensajes para Milo en los que escribía cosas como: me haces sentir como si tuviera 25 años otra vez. Y me olvido de quién soy cuando estoy contigo. Y me encanta eso. Ella nunca me habló de esa manera. Ya no. Quizás nunca. Pero empeoró. Había un hilo fechado unos días antes de mi cena de cumpleaños. Ella escribió: está empezando a darse cuenta. Creo que sospecha del viaje en Uber, pero no hará nada. Nunca lo hace. Eso fue más duro que cualquier asunto. Así fue como ella me vio. Qué pequeño me había vuelto ante sus ojos. No solo no deseado, sino irrelevante. Aún así, una parte de mí necesitaba más pruebas. Una parte retorcida de mí todavía quería verlo. Recordé que usó un antiguo servicio en la nube para hacer copias de seguridad de las fotos de su teléfono antes de adquirir el nuevo. Adiviné la contraseña en el cuarto intento, Nora 2020. Fue entonces cuando vi las fotos. No muchos, solo los suficientes. Una de ellas fue tomada frente al espejo de una habitación de hotel, ella en bata, besando la mejilla de Milo mientras él sostenía una botella de champán.
Otra la mostraba acostada en una cama envuelta en sábanas que no eran nuestras. Ella estaba sonriendo de una manera que no había visto en años. Era como tragar un vaso. Cerré la computadora portátil y me senté allí, mirando la pared. De repente, todo lo que me rodeaba me resultaba desconocido. El aire, el silencio, hasta mi propio nombre. No sentí enojo. Aún no. Solo esta comprensión entumecida y en cámara lenta de que la vida que pensaba que tenía no era real. Que hacía mucho tiempo que no era real. Alrededor del mediodía, volvió a enviar un mensaje de texto. Entonces, ¿ya terminaste de enfurruñarte? ¿Puedes regresar para que podamos seguir adelante con tu pequeño momento? Mi pequeño momento. Eso fue todo. ¿Eso fue? Cuando dejé de tener miedo a la confrontación, fue cuando dejé de intentar mantener la paz, simplemente de ser el marido tranquilo que nunca pedía más. Llamé a mi amiga Keyen, la única persona que conocía que no me juzgaría. Contestó al primer timbre. No había llorado todavía, no desde que salí de casa, pero en el momento en que escuché su voz, me quebré. Ni siquiera podría decir qué pasó. Simplemente le entregué los pedazos rotos y esperé que me ayudara a ordenarlos. Él lo hizo. Y lo que sugirió a continuación no fue lo que esperaba, pero me dio un plan. Por primera vez en años, sentí algo parecido al control. Keyen se presentó en el motel esa misma noche con una bolsa de lona llena de bocadillos, 2 termos de café y una expresión en su rostro que no había visto desde la universidad, tranquila pero aguda, como si ya estuviera 10 pasos por delante. Apenas logré decir hola antes de que dejara todo en la pequeña mesa del motel y se sentara frente a mí. No me preguntó si estaba bien. Él sabía que yo no lo era. En cambio, preguntó, ¿quieres simplemente superar esto o quieres que ella lo vea? Al principio no entendí lo que quería decir. No era un tipo vengativo. No era del tipo que hacía escenas o transmitía mi dolor. Lo internalicé. Analicé demasiado. Pero Keyen era diferente. Él había pasado por su propia tormenta años atrás, sorprendió a su ex robándole, y en lugar de explotar, un día la llevó tranquilamente a la sala de estar y le entregó una copia impresa de sus transacciones bancarias. Le dije que hiciera las maletas y se fuera. Sin gritos, solo hechos. La precisión del sonido la atormentaba más que cualquier grito. Eso es lo que quiso decir con véalo. No venganza. No destrucción. Claridad. Hágale sentir el peso de sus decisiones sosteniendo un espejo. Entonces, comenzamos a planificar. Primero, hicimos una copia de seguridad de todo lo que encontré, correos electrónicos, fotos e incluso los recibos de Uber. Keyen tenía una habilidad especial para la ciencia forense digital gracias a su antiguo trabajo y me ayudó a organizar todo en una carpeta limpia y con marca de tiempo. No quería hackear su vida. Solo quería que se documentara la verdad, inquebrantable, innegable. A continuación, hablamos sobre el tiempo. Keyen dijo, no desapareces simplemente, Daryl. Dejas que ella te vea salir. No estaba segura de tener ese tipo de fuerza, pero luego recordé su mensaje, ¿puedes volver para que podamos seguir adelante con tu pequeño momento? Esa frase se repetía en mi mente como un tamborileo. Hizo que algo dentro de mí se pusiera rígido, no exactamente ira, sino resolución. Me dejaría ser pequeño durante demasiado tiempo. Me había convertido en una versión de mí que ella podía tolerar. Pero ahora no me importaba si ella estaba cómoda. Me importaba si lo fuera. Keyen me sugirió que volviera a casa solo una vez, actuara como si estuviera lista para hablar y luego hiciera que ella me escuchara. Sin gritos, sin acusaciones. Solo la verdad expuesta frente a ella, seguida por la puerta que se cierra detrás de mí. A la mañana siguiente conduje de regreso. La casa tenía el mismo aspecto, el mismo camino de acceso agrietado, la misma luz caída del porche. Pero entrar se sintió diferente. Todo estaba demasiado tranquilo. Escuché el tintineo de una cuchara en la cocina. Lorna estaba preparando té. Ella se giró, sorprendida. Bueno, mira quién se acordó de su dirección, dijo medio riendo, sin molestarse en ocultar el sarcasmo. No respondí. Pasé junto a ella hacia la sala de estar y coloqué la computadora portátil en la mesa de café. Lo abrí, pulsé la barra espaciadora y abrí la carpeta titulada Jueves.
Ella observó en silencio mientras yo hacía clic en una foto, en otra, los mensajes, los bocetos, los recibos, el correo electrónico sobre él. No dije una palabra. Simplemente lo dejé reproducir, como una película muda que ella olvidó que protagonizó. Cuando la última imagen se desvaneció, me levanté. No creo que me ames, dije finalmente. Y no estoy seguro de que alguna vez lo hayas hecho. Pero te amaba demasiado. Tal vez lo suficiente como para mentirme a mí mismo solo para mantenernos juntos. Su rostro se puso blanco, completamente blanco. Abrió la boca, pero no salió nada. Me voy, dije con calma. No solo la casa. Te dejo. De verdad. Para siempre. Y luego caminé hacia la puerta. Ella no me siguió, ni siquiera cuando llegué al coche. ¿Pero ese silencio detrás de mí? Fue el adiós más ruidoso que jamás había escuchado. Pensé que sentiría alivio, un cierre, tal vez incluso una enfermiza sensación de triunfo después de alejarme. Pero en cambio, mientras conducía, el entumecimiento volvió a aparecer, como si mi cuerpo se hubiera helado de adentro hacia afuera. Seguí esperando que me golpeara la emoción, ira, angustia, cualquier cosa. Pero fue como si mi sistema estuviera en modo apagado. Salí de la autopista, estacioné detrás de una tienda de comestibles y me quedé allí sentado con el motor en marcha, mirando a la nada. Entonces mi teléfono se encendió, 5 llamadas perdidas de Lorna, 2 mensajes de voz, un solo mensaje de texto que decía, ¿entonces crees que eres la víctima? Bueno, eso fue todo. Ninguna disculpa. Sin remordimientos. Ninguna explicación. Solo desprecio. Ella nunca lo negó, ni una sola vez. No respondí. Simplemente arrojé el teléfono al asiento del pasajero y lo dejé sonar hasta que se apagó. Keyen ya había hecho arreglos para que me quedara en su casa por unos días, pero no estaba lista para enfrentarme a nadie, ni siquiera a él. Necesitaba espacio. Un lugar para pensar. Para descubrir qué vino después, porque honestamente ya no tenía idea de quién era. Construí mi identidad en torno a ser su marido, su apoyo, su tranquilo corista. Y ahora yo era solo Daryl y no sabía lo que eso significaba. Terminé registrándome en un alquiler a corto plazo. Pequeño. Desnudo. Sin nada más que una cama, una mesa y una tetera que chirriaba demasiado fuerte. Fue perfecto. Dormí encima de las mantas la primera noche, con los zapatos todavía puestos y la ropa sin cambiar. Seguí despertándome, esperando escuchar su voz en el pasillo, el tintineo de su copa de vino en la cocina, el zumbido de la ducha. Pero no hubo nada. Y fue entonces cuando me di cuenta, no la extrañaba. Extrañé la idea de ella. La versión de ella que había construido en mi cabeza. El que se reía conmigo en las librerías y me tomaba la mano cuando el médico decía que no podíamos tener hijos. Pero esa versión desapareció. Quizás ella nunca existió realmente como yo pensaba. 2 días después, Lorna volvió a intentarlo. Esta vez su tono había cambiado. Me tomaste por sorpresa. No pensé que alguna vez te irías así. Nunca solías defender nada. Supongo que estaba equivocado. Ella todavía estaba tratando de hacerme sentir pequeña, todavía tratando de enmarcar mi dolor como un defecto. Pero enterrado en ese mensaje había algo más, miedo. Ella no esperaba que me fuera. No precisamente. Yo era el felpudo. El tipo que se disculpó cuando ella llegó tarde. La que puso excusas por su frialdad. Ella pensó que me pondría de mal humor durante unos días, volvería arrastrándose y suplicaría hablar del asunto. Ella no creía que yo tuviera la capacidad de desaparecer sin luchar. Y ella tenía razón, en cierto modo. No lo había tenido en mí. No antes. Pero ahora algo había cambiado. Finalmente llamé a un abogado, no porque estuviera enojado, sino porque estaba listo para terminar. Completamente. Limpiamente. No me importaban los muebles, el coche o incluso la parte de la galería que ella me había obligado a firmar conjuntamente. Solo quería libertad. Del tipo que sientes en tus pulmones. De esos que no vienen con cuerdas ni tamaño. El abogado escuchó en silencio mientras le explicaba todo.
Entonces, ella dijo algo que no esperaba. Tienes suerte, ¿sabes? La mayoría de la gente no se va hasta que es demasiado tarde. Me senté con eso. ¿Tuve suerte? No lo sentí. Pero tal vez sobrevivir fue cuestión de suerte. 2 días después, le envié a Lorna los papeles del divorcio. No escribí una nota. Sin últimas palabras dramáticas. Solo mi firma en un sobre de devolución. Sabía que ella lo vería. Sabía que la pondría nerviosa. Lo que no sabía era que estaba a punto de hacer a continuación. 3 días después de enviar los papeles del divorcio, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no respondo a esas preguntas, pero algo en mis entrañas me dijo que contestara. Estaba haciendo cola en una lavandería, esperando a que se liberara una máquina. La mujer al otro lado de la línea se presentó como Erika, la subdirectora de galería en el lugar de trabajo de Lorna. Solo la había visto 2 veces, ambas brevemente, y ella apenas había hecho contacto visual. Su voz ahora sonaba tensa, como si estuviera tratando de decidir si debería llamarme. Lo siento si esto está fuera de lugar, dijo, pero pensé que debería saberlo. Lorna está como en una espiral. No respondí. Déjala hablar. Le ha estado gritando a todo el mundo. Despidió a uno de los pasantes por un error con el café. Ayer rompió una de las vitrinas y culpó a un cliente. Y ha estado llorando mucho en la oficina administrativa. Luego vino la parte que realmente me tomó por sorpresa. Ella le está diciendo a la gente que la engañaste, que la dejaste por otra persona, que la humillaste delante de tu familia y que te marchaste furiosa como una niña. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. La mujer que me llamó cobarde, que me mintió en la cara, que dejó que otro hombre la tocara mientras yo planeaba su cena de cumpleaños, estaba jugando. La víctima, Erika, continuó, sé que no es mi lugar, pero vi algunas de las cosas que le escribió a ese tipo Milo. Dejó su teléfono del trabajo abierto una vez. No fue solo una aventura. Estaba planeando cosas. Habló de dejar la galería para acercarse a él. Había una carpeta entera al respecto. Ella lo nombró posibilidad. No recuerdo lo que dije después de eso, algo breve, probablemente, gracias, tal vez. Colgué y me quedé allí, congelado, en la lavandería, mientras mi ropa caía detrás de un cristal. Más tarde esa noche, revisé mi correo electrónico. Allí estaba, un mensaje de Lorna. Línea de asunto, necesitamos hablar de óptica. Óptica, como si estuviéramos realizando una campaña de relaciones públicas. En el correo electrónico, me exigió que retrasara la presentación pública del divorcio durante al menos 30 días, alegando que necesitaba tiempo para gestionar las consecuencias y mantener la credibilidad profesional. Me pidió que replanteara la narrativa si alguien hacía preguntas. Sus palabras exactas fueron, solo di que nos fuimos a la deriva. Di que nos distanciamos. ¿Me debes eso? Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo. ¿Le debo una? Me debía 9 años de honestidad. Ella me debía la verdad cuando me paré frente a ella con las manos abiertas y el corazón roto, tratando de mantenernos unidos, mientras ella dibujaba el cuerpo de otro hombre y lo llamaba arte. No respondí, pero ella no se detuvo allí. Comenzó a enviar mensajes a personas que ambos conocíamos, amigos, parientes lejanos, incluso mi compañero de trabajo, Craig, a quien solo había conocido una vez en una fiesta navideña. Ella les dijo que yo era inestable, demasiado emocional, crónicamente inseguro, paranoico hasta el punto de delirio. Dijo que yo había inventado la aventura para enmascarar mis propios fracasos, que había organizado toda la salida como una especie de castigo pasivo-agresivo. Y aquí está la peor parte, algunas personas le creyeron. Algunos dejaron de seguirme en línea. Una amiga, Marta, me envió un mensaje de texto: lamento mucho que estés pasando por una mala racha, pero no esperaba que atacaras así. No eres tú. No ataqué. Me alejé. Pero en la versión de la historia de Lorna, alejarse fue un acto de violencia. Mi silencio fue crueldad. Mi dignidad, reescrita como cobardía. Rompió algo dentro de mí, no porque quisiera que volvieran a estar de mi lado, sino porque me di cuenta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger la versión de sí misma que había creado. Ella no solo hizo trampa.
Ella reescribió la historia, así que yo sería el villano y ella sería la heroína magullada, abandonada por un marido que no podía soportar su fuerza. Pero no estaba interesado en recuperar la simpatía. Me interesaba terminar esto con la cabeza en alto. Entonces contraté a un segundo abogado, uno que se especializaba en daños a la reputación falsa. No demandarla. No para arrastrarla hacia abajo. Pero para asegurarse de que no pudiera seguir arrastrándome. Porque Lorna tenía una sorpresa más para mí. Y esta vez fue público. Comenzó con una publicación en Facebook. Lorna nunca había sido una usuaria muy activa de las redes sociales, compartiendo principalmente eventos de galería o alguna que otra foto de vacaciones. Pero una noche, justo cuando estaba sirviendo té en mi pequeño apartamento alquilado y a punto de sentarme a leer, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Ignoré los primeros pings, asumiendo que eran spam o notificaciones que había olvidado desactivar. Pero entonces vi aparecer el nombre de Keyen. Un mensaje sencillo: necesitas ver lo que acaba de publicar. Me preparé, asentí en mi estómago y abrí la aplicación. Escribí su nombre. La publicación era pública. Ya se había compartido más de 40 veces. Su foto de perfil fue cambiada por una foto en blanco y negro de ella luciendo sombría, como si estuviera de luto por algo sagrado. Luego leí el título. Es posible que algunos de ustedes ya hayan oído que Daryl y yo nos estamos separando. No es fácil compartir esto, pero creo que es importante ser transparente cuando eres una figura pública. Durante el año pasado, luché en silencio a través de un matrimonio que me dejó sintiéndome disminuida y borrada. Di todo lo que tenía. Rogué por conexión. Pero al final se fue, no por traición, sino porque no podía soportar a una mujer que se defendía sola. Debajo había varios hashtags: #Survivor, #Healing, #Strong Women Rise. Y luego un carrusel de imágenes: nosotros el día de nuestra boda, nosotros en una feria de arte, una foto de ella sosteniendo una copa de vino, mirando a un balcón, con la leyenda: el crecimiento a veces significa dejar ir. Me quedé allí. Incrédula, no se limitó a tergiversar la verdad. Lo partió por la mitad, lo tiró a la basura y le prendió fuego. En su versión, ella no era la que ocultaba mensajes y reservaba habitaciones de hotel con nombres falsos. Ella fue la abandonada, traicionada por un marido demasiado aturdido emocionalmente para crecer con ella. Y la gente se lo comió. Llovieron decenas de comentarios: eres tan valiente que mereces el amor verdadero, siempre supe que había algo raro en él. Alguien incluso escribió: me alegro de que finalmente hayas salido de esa situación tóxica. Quería gritar. Quería responder a cada comentario con capturas de pantalla, cronogramas y recibos. Pero no lo hice. No porque fuera débil, sino porque me di cuenta de algo mucho más poderoso. Necesitaba esa mentira para sobrevivir. Sin ella, tendría que sentarse en la verdad. Tendría que afrontar el hecho de que destruyó algo leal y amable por la emoción de ser adorada por otra persona. Y ella no podía vivir con eso. Entonces, en cambio, reescribió la historia. Keyen me volvió a llamar más tarde esa noche. No dijo mucho, solo: déjala cavar su propia tumba, Daryl. Ya lo está haciendo. Y ella lo era. Porque Internet ama el drama, pero también tiene memoria. Una semana después, Milo, sí, ese Milo, publicó una foto de una exposición de arte. ¿Y adivina quién estaba en él? Riendo a su lado, con el mismo collar de plata por el que una vez pregunté. La gente empezó a darse cuenta. Una mujer comentó: espera, ¿no era ese collar de la noche de su ruptura? Otro preguntó: ¿no es este el chico de su galería? ¿Pensó que tenía el corazón roto? Entonces, la línea de tiempo comenzó a desmoronarse. En silencio al principio, pero de manera constante. Las mutuas que originalmente le habían ofrecido su simpatía comenzaron a retirarse. Algunos me quitaron la amistad en silencio, claro, pero otros comenzaron a enviarme mensajes privados. Lo siento mucho, Daryl. No sabía toda la historia. Ella no es quien pensaba que era. Gracias por manejar esto con tanta dignidad. No respondí a la mayoría de ellos. No lo necesitaba. Porque por primera vez en más de una década, sentí